Muy buenas noches, cofrades. Hoy viernes de Dolores, viernes de vísperas por excelencia. Hoy tendríamos que estar en el Perchel, tendríamos que estar viendo ese traslado del Santísimo Cristo de la Expiración y la Virgen de los Dolores. Pero aquí estamos, en cofradías, haciendo más llevadero este tiempo, estos días tan complicados. Hoy vamos a hablar en este primer bloque con un artista, como todos estos días, y en este caso vamos a hablar con Pablo González. Pablo González es diseñador, también es orfebre, y vamos a hablar de, bueno, pues de su trayectoria, de los últimos años y de sus últimos trabajos. Trabaja en el taller de orfebrería Montenegro con Miguel Ángel Martín y vamos a hablar un poquito de cómo funciona ese taller. También en esta primera parte, como siempre, vamos a estar con Jaime Moreno, con nuestro particular bestiario cofrade. Hoy empezamos, y vamos con ello, Jaime, con las golondrinas en el trono del Cristo del Amor. Muy buenas noches, Fran, y buenas noches a todos. El uso del animal como símbolo no siempre responde a un proceso de codificación teórica a lo largo de la historia. Junto a las fuentes escritas, que ya hemos citado en alguna ocasión, los textos sagrados, los tratados simbólicos sobre animales, que suelen agruparse bajo el nombre de bestiarios, o cualquier otro volumen de disciplinas relacionadas con lo simbólico, existe una cuarta vía por la que el símbolo, en este caso el representado por un animal, puede incorporarse al patrimonio inmaterial de nuestras hermandades: la tradición oral. Desde antiguo se han contado historias, leyendas o hechos insólitos que han calado en el inconsciente colectivo y han tomado cuerpo representativo. De los varios ejemplos que podemos encontrar en nuestras cofradías, hoy llevaremos el comentario hasta las golondrinas que revolotean sobre el titulus o INRI del victoriano Cristo del Amor. Al igual que con los personajes apócrifos de la Pasión, actores cuya existencia, o en otros casos sus nombres, no figuran en los textos canónicos y sin embargo siguen teniendo su cuota de protagonismo en la representación de la Pasión, sucede con el hecho insólito de esta representación de las golondrinas sobre la cabeza del Cristo del Amor. Su fugaz incursión en el ciclo de la Pasión se debe básicamente a la tradición popular que establece que eran estas aves las que iban quitándole las espinas a Cristo cuando estaba en la cruz. Pero la tradición aún llega más lejos, atribuyéndole al propio Cristo el hecho de convertir que su carne fuera amarga, y al no ser comestible, no se cazaban. La presencia de estos animales se extendió en la piedad popular a través de multitud de manifestaciones artísticas y hoy forma parte de un cierto lirismo poético. Las golondrinas como símbolo también tuvieron su lugar durante el romanticismo, y el simbolismo al ser asociadas con el tema del tiempo, y especialmente por sus cualidades evocadoras sobre la renovación y el renacer. En las culturas antiguas ya eran tomadas estas aves como mensajeras del calor y la primavera, e incluso como signo de la resurrección del alma, como ocurre en la metamorfosis de la diosa Isis, que por las noches se convertía en golondrina y volaba alrededor del sarcófago de Osiris, quejándose con gritos y lágrimas hasta que volvía a salir el sol. Dentro del cristianismo se asocia a la resurrección y a la vida, porque la golondrina, como la Pascua, regresa por primavera y marca el despertar de la naturaleza. También es símbolo de la pureza porque nunca se asienta sobre la tierra, considerada manchada o impura desde las primeras culturas, por lo que no es nada extraño ver estos pájaros formando parte de escenas donde la Virgen ocupa el protagonismo. En el caso del Cristo del Amor, la incorporación de este legendario pasaje al momento de la crucifixión parece surgir en la década de los 80-90, formando ya parte de la estampa del crucificado en la tarde-noche del Viernes Santo. Tanto ha calado en la hermandad esta imagen cargada de simbolismo que con el nuevo proyecto de trono se van a incorporar ciertos atributos pasionistas a la iconografía del Señor, como la corona de espinas, que dará mayor sentido aún a esta romántica escena. Muy buenas noches, aquí seguimos en estos programas de cofradías en los que estamos hablando con gente con arte, con cofrades que pueden hablarnos de nuestra Semana Santa desde muchas perspectivas. Hoy vamos a hablar con Pablo González. Pablo González es parte del taller de orfebrería Montenegro, aparte también es diseñador y, bueno, entre otras hermandades, pues pertenece a la Hermandad de la Esclavitud Dolorosa, también a la Hermandad de la Sentencia y, bueno, le vemos con un fondo maravilloso. Pablo González, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que vivo en un sitio privilegiado, ¿sí? Y quería compartir con vosotros. Las vistas son maravillosas y yo me imagino que ponerte a mirar por esa ventana alguna vez te habrá dado alguna inspiración.
Por supuesto. Pero la verdad es que ahora mismo lo que estaba pensando sobre todo es que en días como los que estamos pasando, tener tan cerca a la patrona, la verdad es que es un alivio. Sí, hace unos días la diócesis además invitaba a que compartiésemos dónde teníamos presente a la Virgen de la Victoria en nuestras casas. En tu caso, seguramente tengas alguna representación de la Virgen, pero teniéndola tan cerquita, seguramente que también la tienes presente en todo momento. Abriendo las ventanas. Bueno, Pablo, nosotros estamos hablando a lo largo de esta semana con gente de arte, con gente que se dedica a las artesanías cofrades. Hemos hablado con músicos, hemos hablado con bordadores, con pintores y en tu caso podemos hablar desde distintos puntos de vista. Yo quiero empezar primero por la parte de ese diseño ornamental, que es con el que primero te conocí más profesional o artísticamente. Bueno, en esta última cuaresma. De hecho, ahora te contaré, cuando termine, discúlpame, te contaré una anécdota que creo que nunca la he compartido contigo. A ver, yo lo que quería es saber cómo estabas precisamente en esta cuaresma truncada, que bueno, que al fin y al cabo los trabajos hay que presentarlos en tiempo y en forma, aunque en este año seguramente sean más flexibles. Bueno, ¿cómo tenías esta cuaresma de trabajo personal? Me refiero a ese trabajo de diseño ornamental. Pues en esta cuaresma la novedad en cuanto a mi trabajo personal de la pintura ornamental fue el del sobrepalio de la Trinidad. Y la verdad es que tuvimos suerte por los plazos que nos pusimos, pues pudimos presentarlo con tiempo y bueno, por lo menos hemos podido disfrutar de la presentación y he podido compartir esa presentación con los hermanos del cautivo y demás y creo que es el único acto cofrade que puedo disfrutar este año. Mira, te iba a seguir preguntando sobre el palio, sobre ese sobrepalio de la Trinidad, pero vamos a dejarlo después. Cuéntame esa anécdota que me querías decir porque me has dejado con las ganas. Bueno, me he acordado unas cuantas veces y creo que nunca se me ha dado la ocasión de compartirla contigo. Y es que, bueno, tú y yo tenemos amistad desde que somos muy chiquititos. Sí. Porque nosotros limpiábamos varales en el tinglado de la sentencia cuando no llegábamos a los varales. Efectivamente. Tenemos amistad desde hace muchos años. Y cuando yo todavía no me dedicaba públicamente a esto de diseño y demás, yo siempre he hecho dibujos, pero tú fuiste la primera persona que una vez me dijo, oye, ¿tú querrías diseñar una cosa para la cofradía? Así que, ¿no? Una anécdota que tenemos yo en común y que tú ni te acordarás. No, la verdad es que no, pero eso me arma porque ya puedo decir que yo te descubrí como artista, Pablo. Me propusiste dibujar unas pértigas que al final no se llegaron a hacer, pero a Cierto. lo mejor no te acuerdas. Pero yo sí me acuerdo. Sí, al decirlo de las pértigas sí me he acordado. Sí me acordaba. Aquella época en la que queríamos sacar pertiguero en la sentencia, claro. Qué atrevimiento. Qué atrevimiento en aquella época, ¿quién lo diría? Bueno, Pablo, vamos al sobrepalio de la Trinidad. Le estoy dando vuelta a lo que me estás contando porque sí me he acordado. El sobrepalio de la Trinidad es un encargo que te llega por un grupo de hermanos, en concreto por la Mesa, si no me equivoco. Exactamente, sí. Fue un poco en común una idea que tuvieron con Ignacio Castillo, con el hermano mayor. Y el año pasado, estando aún el nuevo palio en el ayuntamiento, en su presentación, durante el desmontaje me llamó Ignacio Castillo. La verdad es que me hizo ilusión porque me dice, Pablo, estoy subido en la escalera desmontando el palio y me he acordado de que hay que hacer un sobrepalio. Quiero que lo hagas tú. Y bueno, y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque teniendo esa obra de esa magnitud delante, recién presentada, que piensen en mí, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y nada, nos pusimos manos a la obra para poder hacerlo con tiempo y hemos podido presentarlo y disfrutarlo. Hombre, lo hemos disfrutado, lo hemos podido ver efectivamente y ya hemos visto, nos ha dado tiempo también a ver esa crítica tan favorable hacia tu obra. Este año, además, si no me equivoco, ¿tenías algún otro trabajo que presentar? O, aparte, ahora repasaremos un poco años anteriores, por ejemplo, el sobrepalio de la Virgen del Rosario. ¿Cuáles de esas obras que al fin y al cabo, al principio se tomaban como, bueno, obras menores porque dices, bueno, se ve desde arriba, pero al final
el año que se estrena y todos los años se va buscando la foto de ese sobrepalio y es una imagen también muy llamativa. ¿Cómo? Tiene la peculiaridad de que es una obra que nunca se ve desde la calle. Solo pueden ver unos cuantos privilegiados cuando tienen Exacto. una ubicación desde algún balcón, desde alguna ventana. Pero no sé, a mí me hace cierta ilusión porque, bueno, es una cosa que la gente sabe que está ahí, no todo el mundo puede verlo y la verdad es una tontería mía, pero me acuerdo mucho sobre todo de la gente que no está, Claro. cuando pienso que solo se ve desde arriba, la verdad. Claro, la verdad que desde ese punto de vista, sin duda, es la visión que tienen todos desde arriba. Así que, claro, tú te has ido especializando en cierto modo en tu faceta artística personal en esos sobrepalios, pero el dibujo ornamental no es solamente sobre palios, has tenido y has hecho otras obras. Sí, pues este año precisamente se estrenaba también el inicio de la primera fase del estandarte de Gamarra, por ejemplo, que tuve la suerte de hacerles el dibujo el año pasado y bueno, se ha quedado un poco la cosa a medias porque hemos tenido que parar el trabajo en el taller, pero ese, por ejemplo, aparte del sobrepalio, era el diseño que yo iba a estrenar este año. Y dime. No es una obra muy reconocida seguramente entre los cofrades porque no es una hermandad de Semana Santa y eso que este año iba a cambiar su día de salida, pero por explicar un poco cómo era ese estandarte. Tenía en el centro una pintura hiperrealista de Pepe Palma y alrededor iba tu trabajo. ¿Cómo era ese trabajo? ¿Cómo lo describirías? Bueno, lo primero que voy a decir que una pintura de Pepe Palma que es una cosa espectacular y de hecho tenemos la suerte de tenerla en el taller preparada para montarla en el estandarte y la estamos disfrutando porque, bueno, yo no voy a contar nada de Pepe Palma que no sepáis. Y bueno, es un estandarte un poco peculiar porque es verdad que no es nada nuevo, pero se ha intentado hacer una cosa diferente y estará realizado en orfebrería montada sobre el terciopelo. Es verdad que ya hay piezas de este tipo, pero se ha intentado darle un diseño diferente recordando a los estandartes o a los impecados antiguos. Exacto. Lo que es la silueta y demás, y también dándole cierta estructura muy vertical para que tuviera cierta sobriedad, pero toda la decoración estará realizada en orfebrería. Claro, lo curioso, lo que me resultaba a mí curioso era lo parecido a esos sin pecados antiguos, a esos casi... Lábaro no es porque tiene el doble pico, etcétera, pero sí que era un diseño bastante original. Y además de todo, bueno, hombre, es que yo lo he podido ver también, además de todo lo que decía Pepe Palma con esa pintura hiperrealista para una Virgen de Ruiz Montes, una asociación de cofrades que ya dará que hablar. Este año iba a dar que hablar ese sábado de Pasión saliendo por la mañana, pero bueno, seguro que da mucho de qué hablar. A mí la verdad es que me tienen muy atento porque creo que están haciendo una cosa muy diferente a lo que suele hacer una hermandad o un grupo parroquial cuando se forma. En realidad el espíritu de ese grupo está en el colegio está muy presente, tú lo sabes porque los conoces bien. Sí, soy profe allí. Y aparte de eso, creo que artísticamente, partiendo de la base de las imágenes que han encargado, que yo creo que no existe nadie mejor ahora mismo en el panorama artístico que Ruiz Montes, pues partiendo de esa base creo que están creando algo que va a tener bastante repercusión. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Pablo, y nos vamos a cambiar de tercio ahora. Ese es tu trabajo como artista personal, es decir, el trabajo en el que además te iniciaste antes que en tu otra artesanía, que es la orfebrería. Eres parte del taller de Miguel Ángel, de Taller Montenegro, de Orfebrería Montenegro.
un taller que no tiene mucha antigüedad, pero sí ha tenido y sí está teniendo, y eso es muy positivo porque se echaba de menos, una prolífica obra en los últimos años. No es tontería decir que hasta hace muy poquito en Málaga había un taller de referencia en la capital, otro taller de referencia en Fuengirola, que eran los hermanos Martos, los hermanos Angulo, que también tenían en Lucena. Hubo un tiempo en el que, pues estaba Dan Jaime, estuvo el taller del prendimiento, pero nunca ha llegado a haber un taller. Orfebrería La Victoria, efectivamente, pero nunca ha habido un taller en los últimos años en Málaga que haya sido o que haya cogido el hueco que faltaba, igual que en talla, en imaginería hemos ido teniendo, en bordado hemos ido teniendo artistas referentes a nivel no solo local, sino también regional. Pues lo mismo está ocurriendo, creo yo, con el taller en el que trabajas con Miguel Ángel Martín. Pues sí, el consolidar un taller artístico artesanal, la verdad es que no es nada fácil, nada fácil, a pesar de que por suerte hay mucho trabajo, la verdad. Pero la verdad es que tuve la suerte de conocer a Miguel Ángel. Fue en el aniversario de la Virgen del Rosario, el 75 aniversario. En esos años pues, estábamos en la Hermandad de la Sentencia con el proyecto del aniversario y demás, y tuve la oportunidad de conocer a Miguel Ángel, y a raíz de ahí fue cuando entablamos amistad y relación, y coincidió que yo en ese momento no estaba trabajando y él me propuso entrar con él de aprendiz, tal y cual, y me lancé a la piscina, y la verdad es que estoy súper contento porque Miguel Ángel pues, es un artista fantástico. Aprendo continuamente de él. Él también aprende porque es una persona muy inquieta, y después una de las cosas que se intenta sobre todo es el ser formal con los encargos. Muchas veces es muy complicado porque las cosas te van viniendo como quieren a veces, pero después sobre todo también dar calidad en el trabajo. Y yo, claro, la verdad, esa calidad es la que luego os lleva a tener más encargos, efectivamente, que es lo que tú creo que es lo que tratabas de decir, que luego de repente te aparecen 4 encargos, 5 encargos que no te esperabas y que tienes que incorporar al día del taller. Sí, porque bueno, al final, cuando un taller da un buen resultado, el mundo cofrade, a pesar de ser muy grande, es un mundo pequeño, y al final la gente sabe cuál es tu trabajo, y bueno, y el hecho de que tengamos tantísimo encargo, pues es una señal de que el fruto de nuestro esfuerzo se está recogiendo y que está saliendo como queremos. Este año, nos lo contaba Antonio Río hace unos meses, íbamos a poder ver por fin esa primera fase de la candelería de la Virgen del Dolores y Esperanza, de Humilde y Paciencia, los faroles de cabeza de la Hermandad de la Sentencia. Habéis tenido bastante trabajo y me consta que os queda bastante trabajo también para las próximas Semanas Santas. Sí. De hecho, en los últimos años siempre hemos tenido prácticamente los años cerrados a un año vista. De hecho, claro, creo que prácticamente el trabajo de aquí a la Semana Santa del año que viene está casi todo cerrado y haces bien en decir casi todo, no vayamos a que alguien no vaya a contar con vosotros, ¿eh? Siempre están abiertas las puertas del taller. Por supuesto. Y bueno, y aparte de la candelería de Dolores y Esperanza y los faroles que has mencionado, pues lo que, fíjate, que sí se pudo estrenar fueron las potencias del Santísimo Cristo Yacente, de la Paz y la Unidad, del aniversario, y la urna que también estrenaron para el aniversario. Qué bien lo viste desde ahí, ¿no? Lo vi fantástico. Hombre, la verdad que tanto la urna, que al fin y al cabo fue, además lo hablábamos con el propio Arturo, el hermano mayor, entre comillas, y desde un punto de vista positivo, lo que hicisteis con la urna fue una labor de reciclaje. Fue reutilizar piezas existentes, adaptarlas, trabajarlas, pero con unas piezas que existían previamente, ¿no?
Sí, se partió de esa base. Eso. Se partió de la base de la orfebrería que llevaba el antiguo palio de Monte Calvario, y a partir de ahí pues ya se creó el resto del conjunto. Realmente la urna es prácticamente entera nueva, porque se hicieron todo el conjunto de jarras y demás, todo es nuevo, pero se partió de la base de la orfebrería del antiguo palio. Sí. Claro, entonces lo que nosotros entendimos en su momento es que era más una labor de reciclaje. Luego es cierto que, como dice, ha habido mucho más trabajo, porque claro, de unas pequeñas cresterías, que unos pequeños apliques de orfebrería que tenía el palio, no se hace esa urna, efectivamente. No. Y bueno, a largo plazo estoy seguro de que tenéis mucho trabajo, pero ¿cómo ha truncado, cambiado, modificado la vida del taller el no tener Semana Santa y este confinamiento? Porque al final lo hablaba con los músicos. Un músico, pues un corneta se puede llevar y tiene la corneta en casa, un trompeta. Un diseñador tiene espacio, tú tienes espacio para trabajar y seguir trabajando en algunas cosas. Pero claro, el caso de un orfebre es muy complicado si no podéis estar en el taller. Pues sí, es difícil, porque si yo me trajera trabajo a casa, mis vecinos me echaban de la comunidad. pero bueno, esto lo hemos llevado con resignación. Esto ha venido así y nos lo estamos tomando con filosofía. Cuando acabe todo esto, pues nos pondremos las pilas, porque hay que acabar todo lo que se ha quedado sin terminar. Y a eso hay que añadirle todos los encargos que hay, pues, de cara ya al rocío, que no sé cómo se planteará, porque ya sabemos que no hay rocío, claro, a los cármenes y demás, pero bueno, los encargos siguen adelante, porque estos no son encargos temporales, no es una cera, que la cera se usa puntualmente para una salida, sino que estos, bueno, pues son encargos que las hermandades llevan planificando años, y pues simplemente tendremos que apretarnos un poco las tuercas cuando volvamos de esto. Yo algo me he traído a casa, no te voy a engañar, pero no trabajo de martillo nada, solo de recorte. Claro, Un trabajo que estamos haciendo para los dolores de Almojía, y había que recortar piezas y he aprovechado y me las he traído a casa también. Bueno, y también estoy con el sobrepalio del Calvario, que ya se estrenó el año pasado. Pues hace unos meses me lo traje a casa para darle unos retoques que quería darle, de darle unas luces, unos escudos que teníamos que añadir y demás. Y la verdad que con eso estoy bastante entretenido. Te vas entreteniendo eso, y aparte la familia, que es lo bonito la parte positiva de no salir, de estar 24 horas juntos. Eso es lo bueno. Tú ya sabes, aquí ahora tenemos pues a nuestro bebé de 8 meses, y la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo, muchísimo. Pues Pablo, yo te agradezco mucho este ratito que hemos echado, porque en estos días de cofradías en los que sabemos que no vamos a tener Semana Santa, siempre es bueno hablar de cofradías, hablar con cofrades, hablar de eso que hay en los talleres, de ese arte que este año no vamos a ver, pero que sabemos, como tú decías, que el año que viene vamos a poder disfrutar. Y nada más, la verdad que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa, que no te he dicho antes nada. La verdad es que estáis haciendo un programa fantástico, y nada, que ya sabéis que yo pido por todos vosotros, porque la verdad es que en estos días, viendo los números que se están dando en los últimos días, pues ya se le está empezando a ver la verdadera cara a este virus, y se está empezando a pasar mal, pero bueno, que sinceramente que espero que a todos vaya muy bien y que podamos vernos muy pronto. Eso espero, que podamos vernos y podamos volver a disfrutar juntos. Pablo, yo me voy a quedar y te voy a dejar con unas imágenes del Señor de la Sentencia. No obstante, fuiste capataz en su momento, así que no nos queda otra que despedirnos con él. Es la cofradía en la que nací, así que te lo agradezco. Pues Pablo, lo dicho, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Fran. Hasta luego. Pues nosotros nos vamos a quedar con esas imágenes del Señor de la Sentencia y nos vamos a publicidad. Hasta ahora.
Y en este último bloque de esta semana cofrade que hemos preparado aquí en Cofradías en 7 Televisión, como siempre vamos a hablar de música. Pero en esta ocasión no vamos a hablar ni de agrupaciones musicales, ni de bandas de música, ni de cornetas y tambores, sino que vamos a hablar de otra música cofrade. Vamos a hablar de la música vocal sacra. Vamos a hablar con Juanma Montiel, que es entre otros director de la coral de Almojía, y vamos a dedicarle un tiempo a esta parte de la música cofrade a la que estamos menos habituados. Vámonos ahora con Juanma, pero antes nos vamos a quedar con Jaime Moreno. Jaime Moreno hoy tiene vía libre porque nos va a hablar del bestiario cofrade que encontramos en el trono de la expiración. Muy buenas noches de nuevo, Fran, y buenas noches a todos. Cuando en el mundo artístico se desplaza el significado entre dos términos que mantienen algún tipo de asociación con una intención estética, estamos ante una metáfora. Pero si esta asociación entre pares se produce de forma continuada, ya sea en un texto, en una pintura o en un trono, entonces la metáfora quedará superada y pasaremos a contemplar una alegoría, que no es más que el relato que pretende representar una idea basándose en los símbolos. Este proceso de sublimación estética lo podemos contemplar cada miércoles santo cuando procesiona el trono y el Cristo de la expiración. Y es que, al igual que sucediera con las andas del Cristo de la Redención, el señor que tallara Mariano Benlliure se yergue en la cruz para dar su último aliento sobre los presupuestos históricos, simbólicos, teóricos y estéticos que se proponen desde el trono y que encuentran en la propia peana de la imagen las formas y los símbolos precisos para alterar, a través de la conmoción formal y del contenido, cualquier referencia de la que partamos al pensar en el trono de un crucificado. Este complejísimo discurso narrativo, planteado en los años 40 por el sacerdote y artista Félix Grandabulla, toma cuerpo bajo muchos referentes de la historiografía medieval, entre los que tiene un esencial protagonismo los bestiarios, esos libros que ya hemos hecho nuestros y que tienen en esa etapa de la historia su codificación simbólica definitiva. La presencia del animal, ya sea desde la personificación, desde lo representativo o desde lo simbólico, va a jugar un papel vital en la representación de la idea de la redención a partir del triunfo de la cruz. Desde los 4 ángulos del trono, de los que emanan los elementos sustentantes, 4 pilastras que se rematan en unos enigmáticos capiteles formados por niños, festones y carneros, se va desarrollando el programa iconográfico que encuentra en la franja intermedia de la estructura un friso de grutesco repleto de las más variadas criaturas fantásticas y donde se insertan los 14 tondos que forman el Vía Crucis que circunda las andas, para rematar en el friso superior con una serie de máscaras sobre cartelas de las que sobresalen en los laterales las cabezas de león. Si en la parte inferior este repertorio asociado a lo fantástico son las únicas concesiones que nos permiten esquivar la geometría del cajillo, en detrimento del símbolo caprichoso, en la parte superior todo adquirirá gravedad y profundidad en cada uno de los elementos que participan. El núcleo sobre el que todo gira es la peana, eje axial y discursivo. 3 animales encarnan a los enemigos espirituales del hombre. El mono, que representa el mundo y simboliza los pecados que separan al hombre de Dios, la lascivia, el egoísmo o el apego a lo material, entre otros. El macho cabrío, representación habitual del mal y de Satanás. Y el elefante, que representa a la carne como metáfora de la tentación a su habitual castidad, que es doblegada por la tentación de la mandrágora, que le ofrece su compañera en un claro símil al pecado original. Sobre las criaturas, 3 seres encapuchados, los que viven en tinieblas, representan su indolencia ante la muerte. Sobre esta base se eleva el árbol de la cruz, que se convertirá, con la redención de Cristo, en el árbol de la vida y cuya resurrección es anticipada ya en los elementos de luz que tiene el trono, 2 hachones con alegorías del pelícano y el ave fénix. Es la nueva alianza de Dios con los hombres que renueva la primera con Moisés y cuya vocación viene dada desde la base y la forma de arca de la alianza que el trono posee. No podemos dejar de pasar el águila que reposa sobre la arqueta de la que salen otras 4 desde las esquinas, tal vez una alusión metafórica a la presencia de San Juan, que en un principio fue proyectado como escultura para ir en ese mismo lugar, y tal vez alguna mención a algún texto apocalíptico. Muy buenas noches, aquí seguimos después de la publicidad en este segundo bloque para seguir hablando de cofradías y vamos a hablar en este caso de música. Estamos habituados a, cuando hablamos de música de Semana Santa, a hablar de cornetas y tambores, donde Málaga es madre y maestra,
hablar de agrupaciones musicales, hablar de banda de música, como hemos ido hablando a lo largo de toda esta semana. Pero hoy vamos a salirnos un poco de ese camino. Vamos a salirnos de ese camino porque, bueno, hay otra música cofrade, que es la música sacra, una música vocal. Bueno, tenemos otros apartados musicales de los que hablar y para eso hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Montiel. Muy buenas noches, Juanma. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que ya acabando esta semana tan extraña, hoy, que sería Viernes de Dolores, viviéndolo como podemos, aquí seguimos con el confinamiento, pero bueno, ¿cómo llevas tú estos días tan extraños? Pues extraños, difíciles y complicados, ya ves, Viernes de Dolores que debería estar en Dolores de San Juan, cantando el Stabat Mater del Padre Gámez, Claro. que tanto recordamos y que en estas fechas pues tanto lo echamos de menos. Claro, efectivamente, y entroncamos ya con la parte de la presentación de tu artesanía o de tu arte musical, precisamente Dolores de San Juan, que es una de esas cofradías que cuida la otra cara de la música cofrade. Si bien el Viernes Santo pone ese especial interés en la música de capilla, algo poco habitual hasta hace unos años en nuestra ciudad, también pone esa importancia o también destaca la importancia de la música vocal. Sí, exacto. Yo, vamos, tengo el privilegio de haber tocado y haber ido con la escolanía, con coros a diferentes hermandades, pero es cierto que Dolores de San Juan tiene esa parte que cuida la música de una manera muy especial, tiene un repertorio muy establecido, un repertorio amplio en lo que se refiere a la liturgia y la música sacra, porque como conocemos, la música sacra ha sufrido muchos cambios, o sea, antes del concilio pues se vivía una música religiosa y una música en la liturgia muy diferente a la que es hoy, y quizás pues hay una amplitud tremenda, ¿no? Desde música polifónica, canto gregoriano, escolanía, música de capilla, música instrumental, y eso es una riqueza en la música cofrade. Claro, en tu caso, en Málaga te hemos visto pues con el coro de Almojía, con los puericantores también de Almojía, luego también alguna vez te hemos visto en ese coro gregoriano y yo la verdad que el recuerdo, aparte de esos coros de Almojía, yo más te recuerdo, o por lo menos mi recuerdo más fresco contigo, es el de la beatificación del padre Arnaiz, donde estabas con el coro diocesano. Sí, exacto. Eso fue una aventura apasionante, porque la beatificación del Padre Arnaiz surge a raíz de hacer una convocatoria de coro y hacer que todo el mundo, de diocesano, que canta en un coro de una parroquia, que canta en un coro de una hermandad, se involucre y juntos pues participen a través del canto en la beatificación del Padre Arnaiz. Y bueno, yo antes de cuando me comentaron o me pidieron que comenzara, pues estudié la figura del Padre Arnaiz, lógicamente, y el Padre Arnaiz como una figura tan misionero, un misionero que se fue al campo, que se fue a buscar a la gente, y la música como medio evangelizador tan fuerte, ¿no? Porque la música es fundamental hoy en la evangelización, pues dije, bueno, pues vamos a hacer lo que el Padre Arnaiz ha mandado. Vamos a unir a muchos coros, a muchos músicos, a muchos coralistas, para que juntos pues hagamos algo grande, ¿no? Y ahí surgió el coro diocesano. Y la verdad que fue apasionante, porque fueron 4 meses de ensayo en el Sagrado Corazón, en la iglesia, con el Padre Arnaiz, Claro. y fueron momentos mágicos. Yo en aquella, sobre todo yo recuerdo, las dos misas, la misa del día anterior, que fue en el Sagrado Corazón, luego por supuesto la misa en la catedral. A mí me llamó mucho la atención eso, la heterogeneidad del coro, pero la idea general de la misa. ¿Cómo se prepara o cómo prepara uno una misa? No ya para una beatificación, que lógicamente sigue unos cánones
bueno, más específicos, pero ¿qué puede hacer una hermandad corriente para tener misas con música con sentido? Porque uno, a lo mejor es parte de mi desconocimiento, pero uno va a algunas misas de hermandad y al final parece que utilizan la misa como la utilizan unos novios en la boda, utilizan la música como la utilizan unos novios en la boda. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Totalmente de acuerdo, porque se busca el concierto, se busca que aquello sea esplendoroso, grande, pero las cofradías, como todo, yo creo que en cada apartado, ¿no? O sea, si en las flores, las vestimentas de las imágenes, pues debería de contar con alguien que supiera de eso. Y la música hoy es que lo que te dice el Concilio Vaticano II es que la música tiene que ser participativa, que el pueblo pueda cantar. Entonces, si tú no haces un canto o música que el pueblo pueda cantar, pues ya estamos perdiendo la base. Y eso pasa en todas las cofradías. Y pasa por culpa también de que los músicos, no estamos lo suficientemente formados para ser capaces de buscar el repertorio idóneo para que la gente participe y la gente viva la celebración eucarística como la debe de vivir. La música bueno, las misas como concepto musical, que se han escrito varias en los últimos años y demás, pero ¿tú crees que se le da valor en el mundo cofrade, en la liturgia? Yo creo que no. Yo creo que hoy, de hecho, se vive, ¿no? He encargado una marcha a un compositor, ¿no? No quiero decir hombre. Estupendo. Y se olvida de que igual que sacamos las imágenes y las veneramos en la calle con la religiosidad popular que nos caracteriza, también dentro en nuestros cultos internos deberíamos de buscar esa música nuestra, esa música propia, esa música que nos caracteriza también en nuestros cultos. Entonces habría que buscar composiciones donde cada hermandad tuviera su misa propia, que sea participativa, que el pueblo pueda contestar, que pueda cantar, un canto de entrada pues propio, siguiendo los cánones litúrgicos, ¿no? Porque si, pongo un ejemplo, normalmente, hablo de mi hermandad, de la Pollinica, el culto del Señor se hace el primer domingo de Cuaresma. La antífona el primer domingo de Cuaresma se puede modificar según el ciclo litúrgico, pero no cambia tanto. Pues un canto de entrada que se cante esa antífona de entrada, ¿no? Entonces, eso sería maravilloso y eso sería a crecer. O sea, el patrimonio de las hermandades crecería muchísimo más. Yo creo que las cofradías que han cuidado un poco más esa parte musical son aquellas que han tenido un gran acontecimiento y en el que ha habido alguien detrás, pues un músico con cierta formación. Y efectivamente, pues yo creo que cualquier hermandad que en los últimos años ha realizado un pontifical o una misa estacional presidida por el señor obispo en la catedral, pues sí ha tratado, si no de tener su propia composición, su propia misa, sí por lo menos recuperar piezas de calidad y con sentido. Yo cuando te decía antes, y perdón por la valoración, pero ya me vengo arriba, cuando te decía lo de los novios en las bodas y las cofradías, lo digo porque muchas veces las hermandades pues terminan con el Ave María de Händel porque es el que conoce todo el mundo, Entonces no sé si es por propia decisión de las cofradías, porque quien participa con la música en esos actos no sabe o no tiene claro a qué va. Entonces, bueno, esta reflexión que te hago es eso, en torno al uso de la música, que solo unas pocas hermandades, y cuando han tenido un evento importante, han parecido poner en valor. Y no sé cuál es ese momento que hace que se ponga en valor. Y tampoco con las grandes celebraciones, porque ha habido coronaciones en Málaga. O sea, ha habido coronaciones que se ha tirado de un repertorio selecto, pero no se ha buscado un patrimonio personal o propio de la hermandad. Entonces, eso también, al final, es la cola que se muerde el gato. Y la música la música litúrgica, la música sacra, es tan amplia y tan rica que hoy las agrupaciones musicales, cuando van detrás de los tronos, hacen adaptaciones de cantos litúrgicos y después vemos cómo esos cantos litúrgicos, que Dios está aquí, o sea, un canto que conocemos todos porque lo hemos cantado en el colegio,
después no se cantan los cultos, pero sí se hacen adaptaciones de agrupaciones musicales. Entonces, es una cosa, y yo creo que por hablar de personas que han trabajado en Málaga, o sea, Matute ha hecho una cantidad de composiciones religiosas para diferentes hermandades enormes, y después el Padre Gámez. El Padre Gámez es un referente, le ha compuesto a todas las hermandades, o a casi todas de Málaga, y ha trabajado muchísimo por este empeño. Yo la figura del Padre Gámez, que creo que nos queda todavía mucho tiempo para ser conscientes de la gran pérdida que hemos tenido, la figura del Padre Gámez en todo lo que tiene que ver con la música procesional, música litúrgica, etcétera. O sea, hoy en día a ningún hermano del Monte Calvario se le ocurriría imaginarse al Señor sin que se escuchara el Miserere de Eduardo Con detrás de él. No es una pieza dedicada al Señor, sin embargo, el Padre Gámez la adaptó a marcha procesional y pues se ha convertido en ese himno prácticamente para el yacente. El Padre Gámez podríamos hablar muchísimo de él porque, bueno, pues esas saetas al Cristo de la Redención. Yo no sé si la composición, pues ya te digo, yo en este ámbito me pierdo bastante más porque tú sabes que luego en bandas de música, agrupaciones y cornetas todos tenemos nuestros gustos y todos nos atrevemos a opinar, pero para opinar aquí hay que ser muy atrevido. La figura del Padre Gámez para Málaga, ¿cómo la baremarías o cómo la situarías tú? En cuanto a lo musical. En cuanto a lo musical, o sea, él funda la Gran Coral de Málaga. La Coral Santa María de la Victoria es la gran coral. De ella surge lo que hoy, la cantidad de coros que hay en Málaga, porque hay muchísimos coros, la cantidad de coros surgen de la Coral Santa María de la Victoria. Y surge porque muchos músicos del conservatorio, del seminario, se van formando, se van enriqueciendo y dicen, oh, me pica el gusanillo a un coro. Y va creando coros en una parroquia. La Coral Carmina Nova surge de la Coral Santa María de la Victoria, que eso mucha gente no lo sabe. Y hoy, por desgracia, la coral todavía no sigue tan valorada como debería de valorarse. Y aparte, no solo en el mundo musical, coral, el Padre Gámez, sino en las composiciones. El Padre Gámez tenía una cosa que sabía para lo que componía. Y componer para coro es una cosa muy, muy selecta, porque tú estás hablando de que va a cantar una persona con un corazón, entonces no solo le puedes poner la melodía a la soprano, ¿no? Quizás a lo mejor la segunda voz o la tercera voz tengan que tener esa necesidad de cantar, de darse el gusto cantando. Eso lo hacía el Padre Gámez muy bien. Hablas de la Coral Santa María de la Victoria y a raíz de esa, de todas las corales, hoy es cierto que, hablando mal y pronto, en Málaga mueves una piedra y salen corales, además corales de colegios oficiales, tipo abogados, tipo médicos, etcétera, antiguos alumnos. O sea, yo no sé actualmente cuál es la salud de este colectivo de formaciones, pero desde mi punto de vista de práctico y letrado, no se ve especialmente mal, ¿no? Parece que hay una cierta vida en torno a la música sacra, a la música vocal. Sí, el problema es lo que hablábamos antes. Hay una cierta vida, la gente canta, la gente participa, vive en conjunto pues la música, el coro, pero al final se pierde la formación. Depende para lo que utilicemos el coro sirve o no. O sea, si vamos a una mesa y te está cantando un concierto, pues no estamos viviendo o no se está realizando la función que le toca en ese momento al coro. Depende de dónde toque, de dónde cante, pues lo que hace. Mira, Juanma, uno de los temas que tocábamos la semana pasada en esos programas corales que hicimos, era el de la Plaza del Obispo. El propio obispado, la propia diócesis, había abierto la posibilidad de utilizar la escalinata de la puerta principal de la catedral como lugar para realizar estaciones por parte de las hermandades que pasaban por la Plaza del Obispo. Claro, la propia diócesis daba algunas ideas, como por ejemplo el canto de una coral o una lectura. Claro, este año me imagino que muchas hermandades no se habían siquiera enterado, no tenían todavía conciencia de eso. Lógicamente no vamos a poder verlo, pero ¿has visto o has notado
algún aumento o a ti o a conocidos os han llamado más para preparar momentos especiales en ese punto del recorrido? ¿O es solamente una idea que surgió del obispado y las hermandades no han recogido? A mí personalmente sí, y conozco de otras personas que también lo han llamado. Y la verdad que esto me parece un acierto, porque que no solo que se haga una parada, ¿no? Quien no puede entrar en la catedral o quien no quiere entrar en la catedral pasa por la plaza del obispo y se hace una oración con el canto, que como decía San Agustín, quien canta reza 2 veces, pues magnífico, mejor todavía. Así que me parece muy buena opción lo que ha propuesto el Cabildo Catedral y el Obispado. Lo que pasa que es cierto que no lo vamos a ver este año, pero quizás para el año que viene pues se puede matizar. Hombre, habrá megafonía, habrá un teclado, habrá un órgano, porque era una problemática que nos encontrábamos los músicos. Tú vas dentro de la catedral, como el miércoles santo con Salesiano, el domingo de Ramos por la tarde con Salutación, y sabes lo que tiene. O sea, sabes que hay un órgano, que puedes cantar, que es un sitio cerrado, que no necesita megafonía. Pero claro, en la calle se te ponen una serie de unos problemas que no sé cómo lo arreglará el Cabildo Catedral y la agrupación. Claro, ahí la caja de resonancia se ve alterada por las terrazas, las sombrillas, las sillas, las personas cenando, etcétera. Bueno, pues la hostelería. Pero bueno, los que estamos acostumbrados a ver actos ahí, como en su momento el Rico, como estudiantes, pues estamos acostumbrados a verlos siempre con megafonía. No sé hasta qué punto o qué tipo de megafonía puede ser mejor o puede incluso empeorar la acústica de una formación vocal. Yo no sé ahí. Yo sé que pues, en la Magna, que también estuve con las escolanías y con el coro, es verdad que se trabajó mucho y estuvo todo muy preparado y todo muy bien medido para que todo saliera bien y la megafonía fuera la idónea, la correcta, todo. Pero claro, no sé cómo se trabajará para la Semana Santa del 2021. Pues, Juanma, nos vamos a despedir ya, pero como cofrade, ya más allá de toda la parte musical, ¿cómo has vivido este final de Cuaresma tan extraño? Pues la verdad que muy triste, porque, bueno, por todo, ¿no? Porque uno al final cuando hace música para diferentes hermandades, lógicamente es tu trabajo y lo hace, bueno, por trabajo, pero también por el cariño que muchas veces le tienes ya a las hermandades que vas tocando año tras año y ves que y es una pena que al final eso no se cumpla. Y después, bueno, pues es triste, ¿no? Ver que pueda salir el sol toda la Semana Santa y que por desgracia no vaya a salir ningún trono a la calle. Así que bueno, seguiremos rezando para que 2021 vaya todo bien y que esto acabe pronto. Yo no me quiero ni imaginar a los hermanos de la Pollinica el domingo de Ramos del 21. Vais a ser... Vamos a estar todos especialmente... Lo que te decía, digo, vamos a estar todos especialmente ilusionados, pero vosotros más que nadie, porque, vamos, abrir la Semana Santa después de un año sin Semana Santa, bueno, pues no una responsabilidad, es un orgullo también. Bueno, yo creo que al final todos salimos a la calle, da igual que sea la primera, la última, la del medio, eso da lo mismo. Así que bueno, todos tenemos que sentirnos orgullosos y rezar a nuestros titulares y al Señor para que eso acabe pronto. Pues sí, que así sea, Juanma. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero nos vamos a ir precisamente viendo al Señor de la Pollinica el Domingo de Ramos de 2019 para intentar mitigar ese dolorcito que vamos a tener por no verlo el Domingo de Ramos. Muchísimas gracias, Juanma. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Y lo dejamos Buenas aquí. Noches. Hasta aquí este viernes de Dolores en Cofradías. Ya nos veremos en Semana Santa, aunque va a ser una Semana Santa muy distinta. Buenas noches y os dejo con el Señor de la Pollinica.